Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Isa de Guía para Mochileros y en este capítulo ustedes me van a acompañar a Turquía, donde les voy a estar mostrando dónde hospedarse, dónde comprar las artesanías, porque yo soy artesana, y también me van a acompañar hasta Egipto. Vamos a ir al aeropuerto, vamos a viajar hasta Hurghada y ahí me van a quitar el dron, así que les voy a contar esta gran tragedia que me ocurrió, donde perdí mi dron en el aeropuerto de Hurghada. Bueno, ya es la segunda vez que trato de levantar mi dron aquí en Estambul y les cuento que no he podido porque hay demasiados pájaros. Entonces cada vez que levanto el dron se vienen todos encima del dron y me muero del susto, termino temblando como estoy ahorita. O sea, no, aquí no se puede. Es muy loco porque además mis amigos me dicen, no, es que los gatos matan a todos los pájaros, entonces no puede haber gatos en la ciudad. Y es que aquí hay más gatos que en ningún lugar del mundo que yo haya visitado. Hay más gatos que en ningún lugar del mundo que yo haya visitado y más pájaros que en ningún lugar del mundo que yo haya visitado. Son demasiados. Es una locura. Es como, cálmense, pajaritos, déjenme levantar mi dron. No lo van a hacer, no lo van a hacer. A ver, nene, cuénteme uno qué hace cuando es tan lindo. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando uno es tan lindo, ah? Cuente, a ver, cuente, ¿qué hace uno? Ay, no, cosa tan hermosa, carajo. Este también les mandó a decir que se suscribieran al canal. Bueno, para empezar en este capítulo, como les decía, les voy a mostrar dónde hospedarse. Bueno, aquí hablando de cosas muy importantes, yo quería decirles dónde se hospeda uno en Estambul. Y es que, como les contaba, Estambul es una ciudad que está entre Europa y Asia. O sea, una parte de la ciudad está en Europa, una parte de la ciudad está en Asia. Tiene diferentes distritos dentro de la ciudad y cada distrito tiene un barrio, ¿no? Es bastante complejo, pero entonces tenemos una parte que es lo más histórico, que podemos decir que es Fatih, Eminonu, por allá donde está la Mezquita Azul, donde está Hagia Sofia, todos estos lugares que les mostraba, los lugares más turísticos. Y tenemos otra parte que es ya pasando atravesando el Cuerno de Oro, Beyoglu, que no voy a atropellar un carro. Tenemos a Beyoglu. Después de Beyoglu ahí tenemos Karakoy, está la parte de arriba, Taksim. Bueno, todo esto Taksim queda dentro de Beyoglu. Y en todo este lado está ahí la Torre de Gálata y está el barrio de Gálata. Entonces ahí como una cosa son los distritos, otra cosa son los barrios que hay dentro de los distritos, como les decía. Bueno, y estas son las dos partes. Y luego, si vamos a atravesar ya el Bósforo, que es lo que divide Asia de Europa, como hagan de cuenta, aquí está Asia de Europa. A este lado tenemos Kadikoy y tenemos Üsküdar. Moda es un barrio dentro de Kadikoy. La gran mayoría de lo que es Turquía está en Asia y una pequeñita parte está en Europa, que es la partecita que está del Bósforo hacia arriba. Yo cruzo muchísimo hacia el lado europeo porque allá está pues las cosas turísticas. Por ejemplo, hoy voy a ir a comprar unas cosas porque hay una zona muy comercial donde venden muchísimas cosas y no piensen que todo lo que venden allá es caro. A mí me parece que he encontrado muchas cosas allá muy baratas, pero hay que encontrar la persona indicada que da el precio indicado. Por ejemplo, yo voy a comprar materiales para mis artesanías y estos materiales los consigo allá, pero tengo que hablar con ellos y decirles necesito comprar al por mayor. Entonces ellos me dan precios especiales, me dan a mitad de precio o a veces me meten en otro almacén especial que es para solamente ventas al por mayor. No son lugares especiales para turistas, son lugares donde van todas las personas de Estambul a comprar. Tenemos también ahí lugares donde hay muchas ferreterías, también hay restaurantes caros, hay restaurantes baratos, hay de todo. Hay otras cosas que aquí en Asia son muchísimo más baratas y, por ejemplo, ahí encontramos algunos restaurantes más económicos, podemos encontrar también una vida mucho más local, mucho más tranquila. Por ejemplo, ustedes ven en este barrio y vean, no hay nadie alrededor, es muy raro que me cruce con alguien. Mientras que en el lado europeo, esos son multitudes increíbles, no hay por dónde caminar, es desesperante y por eso yo amo estar aquí. A todo esto quería explicarles dónde hospedarse en Estambul.
Y la cuestión es que si ustedes vienen por muy poquitos días, lo mejor es que se hospeden por Fatih, ¿cierto? Por el lado europeo más turístico, en Minonu, por allá, porque están en el centro, donde está todo. Pueden salir caminando a recorrer los lugares, a buscar las cosas. Todos los lugares turísticos los pueden recorrer en 5 minutos. Si ustedes tienen más tiempo para hospedarse, para quedarse acá, yo les recomiendo más el lado asiático. A mí la verdad me gustó mucho el barrio de moda. Este barrio donde estoy es Üsküdar. Es un barrio que también me ha encantado, aunque la gente acá no les gusta mucho porque es un barrio muy conservador. Entonces dicen como que la gente te va a juzgar mucho, no sé qué, porque casi todas las mujeres van tapadas, porque no se encuentra casi cerveza, pero a mí me parece, pues yo encuentro cerveza acá hasta la 1 de la mañana. No sé, o sea, como es un barrio muy tranquilo, no está tan lleno de gente, mucho más relajado. Es el único relajado, así que felices de estar acá. Además nos encanta cruzar a Europa en el barco, eso también está genial. Y por otro lado, bueno, otros lugares que les recomiendo también pueden ser Moda en Kadıköy, que es un barrio muy play, donde hay muchísimos bares, donde hay muchos restaurantes, donde se puede tomar cerveza, que no en todas partes se puede. Entonces el otro lugar es hacia el lado de Belloglu, como hacia una zona que se llama Çukurcuma, no sé, algo así, les voy a mostrar, pero esas son las zonas recomendadísimas para que ustedes vengan si algún día llegan a venir. No se olviden de revisar este video, si saben de alguien que va a venir, mándenles el video, mándenles todos mis videos de Estambul para que los vean y mejor dicho, lleguen acá ya empapaditos de lo que es la cultura, de lo que es el lugar, que ya entiendan cómo moverse, mejor dicho, todo. Gracias por escucharme, comenten, compartan y suscríbanse. Bueno, hoy me he pedido este chai que vale 10 liras turcas, es como el doble de lo que vale normalmente, vale 5. Y pues aquí en el barco vale 10, pero está bien, tampoco es caro. 10 son como nada, como $1, menos, medio dólar. Ya estoy en el lado europeo, esto está lleno de gente, como pueden ver, y aquí voy a ir a comprar mis cosas para las artesanías. Yo les quería contar que yo vendo artesanías, a veces estoy en algunos países vendiéndolas y no les puedo mostrar, pero en otras veces estoy en algunos países simplemente paseando, ¿sí? Yo más o menos, ¿qué les voy a decir aquí? Entre nos, yo trabajo más o menos unos 2-3 meses al año, ¿cierto? 4 meses al año máximo. Bueno, y el resto del tiempo estoy viajando. Entonces estoy en países baratos gastando poco. También gasto muy poquito porque yo me quedo en casa de amigos, gorreo mucho, mejor dicho, ustedes ya saben, mochilera, bla bla. No, mentiras, yo gasto y invito también. El caso es que eso es lo que les iba a decir. Y aquí hay cosas muy buenas para comprar. Y a eso vamos. Y por otro lado, otro secretito es que entre lo que es la página web, el Instagram, el Facebook, el YouTube y todas estas cosas que hago, me dan para las papitas fritas, porque no me dan, mejor dicho, para nada más. No me alcanza para nada más porque me dan muy poquito dinero. O sea, hay meses que recibo 100, hay meses que recibo 200, hay meses que recibo 60, hay meses que recibo, no sé, pero algo así. Tampoco es mucho dinero, es muy poquito. Pero bueno, algo es algo. Y pues por eso les agradezco que me den like, que se compartan, que se suscriban. Vean, esta es la zona que les digo que está lleno de productos para comprar por mayor. Tienes una cordura, una cordura. Nos vamos a un pequeño recorrido por Estambul para que vean unas imágenes hermosas de Estambul.
barco. Me encanta eso porque se ve Estambul desde acá, es hermoso. Como les decía, todos los días cruzo. Ya me voy pasado mañana, estoy así otra vez con el corazón en la mano. Y no, estoy demasiado feliz, esto es muy hermoso. Bueno, primera parada, devolver esta ropa que me prestaron, dejar este sleeping que compré, que ya no me sirve, de pronto a ellos les sirve, y seguimos a la segunda parada, encontrarme con unos amigos a almorzar. Luego nos vamos para el aeropuerto donde estuvimos pasando peso de una maleta para la otra, de la otra para la otra, tratando de que todas quedaran en 20 kilos y al final nos dimos cuenta que las máquinas hacen esos cálculos automáticamente cuando uno viene en un grupo y si una tiene 25 y la otra tiene 17, pues ella suma y resta y multiplica. Bueno, entonces, para que vean estas máquinas, nueva tecnología, no hay con quién negociar, pero es una máquina que calcula todo perfecto. Les cuento que tenemos un lugar donde hay duchas y camas, vean, y wifi. Aquí en el aeropuerto de Estambul, estamos en el Gökçen, Sabina Gökçen, algo así. Y por otro lado les cuento que también tuvimos que pasar las maletas por un escáner, que ya no es una persona que lo pesa, sino una máquina que pesa las maletas. A ver, me peino. Bueno, hay una máquina que pesa las maletas, nosotros tocaba poner como las 3 personas y no importa que una maleta tenga más, la otra menos, él hace como los cálculos y mira que entre los 3 llevemos el cupo que tenemos disponible, que son como nos daba permiso para 20 kilos cada uno y tenemos derecho a 10 kilos en la maleta de espalda. Les cuento que ya estamos aquí en el avión y justo hoy hubo una bomba en una de las avenidas más grandes de Estambul, que es la Istiklal. No sé, es la avenida donde pasa el tranvía, ¿se acuerdan? Que les mostraba que es súper llena de gente, impresionante. Todavía en ese momento no se sabe quién fue. Parece que hubo 6 muertos y muchos heridos. Y pues no quieren decir todavía nada claro, pero pues acaba de pasar. Bueno, nosotros ya vamos camino a Egipto y pues por ahora todo el viaje ha salido perfecto. Hemos llegado a Hurghada y vean la gente como está acosada, todos se quieren tirar por la ventana.
Al llegar a Hurghada me quitaron el dron, gran tragedia. En Egipto está prohibidísimo los drones. Hay personas que me han dicho, hey, lleva el dron separado por partecitas, no sé, lo hubieras dejado. Bueno, como tantas cosas me ocurrieron, incluso me preguntaron, ¿tienes dron? Y yo dije que sí, porque yo ya sabía que estaba prohibido, pero yo había visto mucha gente que había entrado con el dron, entonces pensé que no había problema con entrarlo y no volarlo. Bueno, el caso, gran error que cometí, $500 que perdí, que me costó el dron, y que tengo que comprar un nuevo dron porque, pues nada, ya se me pasó el tiempo de recuperarlo. Acá les cuento todo cómo es. Le dan a uno hasta 2 meses, en algunos lados dice que 3 meses para recuperar el dron, y pues la verdad ya se me fue el tiempo, así que tengo que ir y comprar otro dron. Ayayay, bueno. Bueno, acabamos de llegar a Hurghada, me quitaron el dron y dicen que me lo devuelven cuando salga y que tengo que salir desde ese aeropuerto, pagar $150 para que me lo manden hasta Sharm el Sheikh, que es desde donde pensaba salir de Egipto. Así que, qué estrés. Lo tienen ahí en esa oficina y ahí me van a dar un recibo para que yo lo recoja cuando vuelva. Pero bueno, ya me han dicho cuando estaba en Israel que esto podía pasar. Y yo había dicho, pero qué raro, si yo he visto videos donde la gente vuela el dron, donde la gente entra con el dron, donde les han puesto problema, pero pues yo dije, no voy a volar el dron y punto, pero pues pensé que me lo dejaban pasar, y no, que no me lo dejan pasar de la entrada y que me lo devuelven a la salida. Qué sufrimiento, guardé la batería, guardé lo que puedo guardar, y no hay manera, o sea, no hay manera de que me lo devuelvan ahora. Al menos solamente cuando salga. Bueno, entonces, como les digo, me quitaron el dron. Pasa que después mis compañeros se van a tener que ir sin mí desde Sharm el Sheikh, que a mí me toca devolverme sola hasta acá, hasta Hurghada, a recoger mi dron para poder salir, o pagar $150 para sacar el dron. O sea, no, qué pedo tan horrible, eso me tiene muy estresada. Bueno, estuvimos allí en un cafecito y nos compramos 3 cafés cada uno por $3, bastante, muy costoso. Y un paquetico como de croissants por $1. Bueno, pero con las ganas que teníamos, pues nada, lo pagué la gana, pues, como se dice. Y pues nada, aquí voy a comprar, acabo de sacar dinero que es del cajero. Aquí estoy esperando que me entreguen la SIM card porque saqué plata del cajero y la SIM card me cobraron 210 liras turcas por 28 gigas. Entonces, bueno, en esas estamos aquí afuera esperando a que se haga un poquito más de día. Vamos a tomar un Uber que nos lleve hasta el terminal de transportes y ahí un bus que nos lleva hasta Luxor. En este momento estamos en Hurghada. Aquí hay también, para los que quieran de pronto bucear, hacer snorkel, hacer otras cosas, también hay opción acá, pero nosotros vamos directo a Luxor y después nos vamos a ir a Sharm el Sheikh y ahí sí vamos a disfrutar un poquito del mar. Aquí le piden a uno propina por todo. Y yo la vez pasada me acuerdo que me gastaba unos $20 al día y $20 en propinas, hasta que me di cuenta y dije, bueno, tengo que pararle un poquito a las propinas y bajarle un poquito, porque le piden a uno por todo.
de Hurghada a Luxor, tomamos un bus que tarda más o menos unas 2 horas, creo, y ya les cuento cuánto cuesta. Y en Luxor es un lugar donde hay muchísimos templos, es como la ciudad más importante del antiguo Egipto. Y acá, mejor dicho, 10 días se quedan cortos para ver todo lo que hay para hacer. Es increíble este lugar. Al llegar al aeropuerto me encontré con una seguidora de hace muchos años que no conocía personalmente y eso me hizo muy feliz. Estuvimos de 11 de la noche a 5 de la mañana esperando juntas en el aeropuerto. Rogué que me dejaran el dron, les pregunté si podía pagar, les dije que les dejaba las hélices y la batería, pero no me dejaron llevarlo. Me dijeron que tenía que pagar la primera semana 25 libras egipcias y de ahí en adelante 50, y solo me lo guardarían por un total de 2 o 3 meses. Para un total del primer mes, $50. Al llegar comimos un falafel por 50 centavos de dólar, que son los más ricos del mundo, y bienvenidos a Egipto. Y encontramos también un pintor que pinta en acuarela el Nilo y que es maravillosa la acuarela porque te da esa profundidad. Resulta que el Nilo, como es tanta agua en medio de un desierto, hace que se vean unas nubes y como que todas las palmeras se ven difuminadas entre el fog, entre la neblina, y hace que se vea espectacular. Y todo esto se logra muy bien con la acuarela, con la técnica de la acuarela. Por fin llegamos a Egipto y aquí estamos para ver
muchos templos y muchas tumbas y muchos lugares espectaculares para investigar mucho, leer mucho y que ustedes también me ayuden con toda esta investigación. Gracias por estar acá y nos vemos en el próximo capítulo. Besos y abrazos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo y que sigan viéndolos todos y que comenten, comparten y le den like.